Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre un tema que a mí me apasiona bastante. A mí me apasiona bastante siempre el tema del fútbol. En este caso hablaremos del Sapridomo, de una posibilidad de la que se habló ya hace tiempo, en el año 2010, en las últimas, en la última etapa de la administración de Jorge Vergara, cuando el estadio estaba bastante descuidado. Después llega Horizonte Morado y lógicamente se da en la serie de mejorías que vino a darse con el tiempo en el Estadio Saprissa. Y ya este tema del Sapriomo y de demoler el Estadio Saprissa o de construir un nuevo estadio desapareció. Pero hoy quisiera hablar de este tema y exponer mi punto de vista. Y como siempre he dicho, es posible que me equivoque. Y si me equivoco, ahí pues, acepto las correcciones del caso. El Estadio Saprissa está siempre en la boca de todos. Después del Estadio Nacional es el estadio más grande de Costa Rica. Lógicamente que se le ha reducido mucho la capacidad por las cuestiones de seguridad y las exigencias que hay ahora que hay en el fútbol moderno de los estadios de fútbol, más que todos los de primera división. Antes recordábamos que el estadio tenía capacidad de cerca de 25.000 personas y un poco más todavía. Hoy en día se ha reducido eso a 17 y cuidado hasta menos por la cuestión de las zonas amarillas, palcos, ahora se le han puesto sillas a las graderías. Antes no, antes lo que entraba era lo que le metían al estadio, a veces hasta más de 25.000 personas. Hoy en día es diferente y lógicamente que los tiempos han cambiado. Eh, Primero que todo hay que ubicarnos en que el estadio Ricardo Saprissa está ubicado al norte de la capital, en una zona colindante con el río Virilla. Siempre han existido proyectos como este caso, donde la gente empieza a hacer sus propias creaciones, a hacer sus propuestas, en donde podemos ver las limitaciones del terreno. Podemos ver la propuesta como varía de acuerdo a lo que la gente a lo que la gente propone. Hubieron durante algún tiempo muchas propuestas de una ampliación del Estadio Saprissa y algunas un poco más aceptables que otras. Unas estaban dentro de lo posible, otras no, pero ahí estaba el proyecto siempre presente. Aquí tenemos una vista aérea donde podemos darnos cuenta de cómo el Estadio Saprissa está colindante ya con lo que es el río Virilla en el sector noroeste. Ahí prácticamente puede decirse que es imposible poder hacer algo en esa parte del estadio debido a que es una bajada. Lógicamente que esto lo podemos analizar viendo el terreno. Cuando se compró el terreno en los años 60 creo, o inicios de los 70, era una zona apartada de San José. Ya hoy en día, como hablamos en otro momento del proyecto de la megaciudad, ya es una zona sumamente poblada. Entonces ya no podemos hablar de que el Estadio Saprissa está en las afueras de San José, como en un principio sí lo estuvo, en los años 70 cuando eran cafetales, toda esta zona no tenía el desarrollo. La zona de Tibás ahora es una zona sumamente desarrollada. Aquí podemos ver y hacernos una idea con esta toma aérea. Quiero dar una idea de cómo sería si el Estadio Saprissa estuviera al sur de San José y si cabría en alguna zona de esta área. Voy a empezar así y es un ejemplo tomado de, de lo que es Google Earth. Tenemos lo que es el San Sebastián, el Hipermás, que es una zona bastante amplia. Aquí la tenemos, podemos ver aquí lo que es la zona de parqueos, el Hipermás en sí. Y aquí vemos si el estadio cupiera dentro de esta área. Cabe perfectamente, lógicamente. Aquí podemos ver cómo el estadio entra dentro del terreno donde está el Hipermás. Seguimos con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo que tal vez no, pero lo podemos ver más que todo para dimensionar un poco lo que es la zona. El estadio Saprissa en el Museo del Niño. Aquí lógicamente que este terreno es diferente, es un terreno irregular, entonces, pero al menos nos damos una idea de cómo el estadio podría caber dentro de estas dimensiones de lo que sería el Museo del Niño.
Este otro ejemplo es del Parque de la Paz, el sector sur del Parque de la Paz, junto a la pista de bicicletas y a donde se hacen los conciertos a veces, sobre todo en el sector de Cascajal, en el sur de la capital, el lado sur del Parque de la Paz. Aquí se puede ver que el estadio cabe perfectamente, que las dimensiones se adaptan al terreno. Lógicamente que esto es un aporte mío y nada de esto tiene la posibilidad de hacerse realidad, pero lo veo como una forma de al menos dimensionar para que nos hagamos una idea. Esto, si no lo identifica muy bien, es el Polideportivo de Aranjuez. Claro, los que conocen este polideportivo saben que hay un río, que hay un gimnasio, que el terreno es irregular, pero nos damos una idea, más o menos también, de cómo el estadio entraría dentro de este terreno. Más arriba, este proyecto no es factible porque más arriba de este como a 200, 300 metros del polideportivo está el Hospital Calderón Guardia. Pero como modo de ejemplo sí sirve también para darnos una idea de cómo sería el Estadio Saprissa en esta zona. Aquí voy con la parte, perdón, con la parte que a mí me llama más la atención. Una zona en la que yo me muevo bastante, polaqueando mucho. Y durante mucho tiempo analicé este proyecto para ver cómo se podía dar y quiero dar mi punto de vista. Lo que es la zona sur, Plaza Vique, sí, el Parque Escarré, el barrio La Cruz, lo que es el sector de Barrio Luján, Plaza González Vix. Lo que vemos aquí en la parte superior es la clínica bíblica, el Hospital Clínica Bíblica. Aquí hay dos zonas que podríamos decirlo de alguna forma que se podrían utilizar para este proyecto. Lógicamente que vamos a dar un pequeño análisis muy pequeño de cómo serían estos proyectos si se fueran a dar en su momento. Aquí podemos ver cómo el estadio cabe en ambas partes. Lógicamente que se copia aquí la dimensión total al punto en donde estamos, que sería el lado sur de la capital, y metiendo el estadio con sus dimensiones reales en Plaza Víquez y en lo que sería el Parque Escarré. Empecemos con el Parque Escarré. Lógicamente que aquí hay varios puntos que le quitan factibilidad al proyecto. Vemos aquí la toma aérea, prácticamente nos vamos a dar una idea de qué es lo que nos limitaría en las posibilidades. Ahí la podemos ver. Las dimensiones se salen completamente de lo que sería el Parque Pelota. Incluso calles aledañas, aunque la zona del Parque de Ascarré es bastante grande. Aquí vemos lo que sería solamente el campo de juego, el campo de fútbol, con dimensiones que se pueden variar un poco más, un poco menos, pero no entra ni siquiera dentro del el rectángulo de juego, no entra ni siquiera dentro de la zona posible del parque, incluso se sale. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver la zona. Esta es una zona de casas y que no se puede tocar, lógicamente. Entonces, ¿qué nos genera esto? Otra vez volvemos a ver aquí invadiendo lógicamente los terrenos, ¿verdad? Que eso no es factible tampoco. Tratando de acomodar un poco lo que es el campo de fútbol. Lo que sería un tema de graderías también aquí. Lo que se podría utilizar en cuanto a graderías. Invadiendo terrenos, lógicamente. Entonces aquí recordemos que esto es un campo de béisbol, tiene dimensiones diferentes y durante el tiempo se ha manejado de esa manera. Podemos ver como aquí ya una toma entera, y si pudiéramos dimensionar así a la fuerza, ¿verdad? Quitando lógicamente todas las casas que están en este sector. No es un proyecto que sea muy factible. Podemos ver que el parque tiene sus ciertas zonas y si lo viéramos de esta manera, lógicamente que la gradería, bueno, podría caber perfectamente un estadio en esta dimensión, pero es complicado imaginar un proyecto de este tipo en esta zona como el Parque Escarré. Aquí rechazaríamos esta opción. Dejémoslo tranquilito así como está nuestro querido Parque de Pelota. Vamos en la otra parte que sería Plaza Víquez. Plaza Víquez tratamos de ubicar un poco, tal vez hay que inclinar un poco, tal vez unos 15 grados esta imagen
No tengo la herramienta con la que estoy es bastante rudimentaria. Entonces, para darnos una idea más o menos de cómo se vería las graderías en esta zona. Aquí tenemos lo que es la cancha de basquetbol, el gimnasio fútbol 5, el número 2, el 3 la piscina María Milagro París, el gimnasio Plaza Vic, que es lo que son el sector 5 las oficinas y el parque. Aquí cabría perfectamente la posibilidad. Podemos verlo de aquí. Sí cabe la posibilidad, el estadio cabe perfectamente en esta área. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué es lo que nos generaría el problema en esta zona? Hay puntos que son muy críticos, sobre todo los puntos rojos. Está la entrada, la entrada hacia el sector de Desamparados, la entrada hacia el sector de Barrio La Cruz por el sur. En el este tenemos lo que es el paso hacia Zapote, Barrio Luján en el lado norte y lógicamente hacia el centro de San José. ¿Qué nos deja esto? Que no es un proyecto factible en esta zona. Aquí tengo la propuesta que supuestamente si estuviéramos esta terna de opciones, la más factible, lógicamente, pero sería el Estadio Cutimonje. El Estadio Cutimonje cabría otro estadio nacional, lógicamente, no hay mucho que agregar aquí. Se varió la estructura del inmueble, recordemos que antes tenía una pista olímpica, la cancha se hizo volteada hacia el sector suroeste, por eso cuando uno juega en este estadio le pega el sol de frente en la cara en algunos momentos. Vemos cómo el estadio cabe perfectamente dentro del límite solo del estadio Cutimonje. Ahí podríamos inclinarlo unos 45 grados y nos daríamos cuenta que perfectamente las dimensiones dan aquí en el Cutimonje. ¿Qué vería yo? ¿Qué puedo ver yo aquí negativo? Bueno, puedo ver que aquí podemos ver una idea general de lo que es la zona de dos cercas de Desamparados, donde está ubicado el Cutimonje. Es un espacio bastante grande. Pero si nos vamos a analizar lo que sería cómo ubicamos el estadio dentro de la periferia de San José, ya hablando del tema de la megaciudad. El estadio Saprissa está, podemos decirlo de esta manera, muy al norte. El estadio Cutimonje, que sería el proyecto más factible, sí, lógicamente en la hipotética idea de que se hiciera el estadio ahí, lógicamente que no va a pasar, sería demasiado al sur. Y podemos ver que en el centro en el centro de San José es casi imposible. Podemos ver que lógicamente que las dimensiones ya a nivel de suelo son un poco más grandes, pero si lo vemos desde la perspectiva, desde la zona espacial, podemos ver cómo la ciudad está saturada prácticamente. Un estadio en el centro de esta zona es prácticamente, por no decir que imposible, pero es prácticamente imposible de hacer. Para darnos una idea también de cómo es de seguir con la idea de las dimensiones del estadio, quiero compararlo con el Estadio Nacional. Y podemos ver aquí, bueno, el Estadio Nacional tomado desde Google Earth, y cómo el Estadio Saprissa se vería a la par del Estadio Nacional. Prácticamente el Estadio Saprissa queda como un enano a la par del Estadio Nacional. Lógicamente que en el Estadio Nacional podemos hablar de la pista más ciertas dimensiones que hay externas de fuera de la pista, más la gradería, y lógicamente, bueno, hay muchos puntos ahí que pueden ser tema para otro video. Vámonos propiamente a la zona que nos corresponde, que es donde está ubicado el Estadio Saprissa. Aquí tenemos como en el lado noroeste podemos darnos cuenta esta es la totalidad del área, por decirlo de alguna manera, donde está ubicado el Estadio Saprissa. Esta es la zona de graderías. Aquí vemos esta parte en roja, que es en rojo, que es la que estamos hablando anteriormente, que es donde no hay posibilidades ya no existe posibilidad alguna de poder construir nada, porque es una bajada casi que en 45 grados hacia el río Virilla. Lógicamente que hay posibilidades siempre, y aquí podemos ver una idea de cómo se pueden dar muchas ideas esta es el Arena Corinthians, y otra idea de cómo las dimensiones se varían en uno de los mejores estadios del mundo, el de Boca Juniors, la Bombonera.
Esto no le quita que sea uno de los mejores estadios, pero podemos ver cómo una parte está cercenada completamente, desde siempre ha sido así. Si uno ve la historia de Boca Juniors va a ver que este palco siempre ha existido y es prácticamente ya identificamos al estadio de esta forma. Imaginémonos el estadio que tendría Boca Juniors si fuera cerrado completamente. Sería un estadio parecido al Camp Nou del Barcelona. Pero esta es la idea. Y con esto nuevo, con esto nos podemos dar una idea general de cómo se manejan de cómo se manejarían las dimensiones en un posible estadio Saprissa. Vámonos más cerca, el estadio sanjuaneño Tibás. Vemos que, bueno, no sería lógico pasar el estadio a 300 metros, pero nada más quiero hacerme una idea por las dimensiones del estadio sanjuaneño, de todas las posibilidades que existirían en una zona como esta. Y lógicamente que estamos hablando de un estadio que está a 300 metros, 400 metros del Saprissa y no es factible, pero por lo menos nos damos una idea aquí de cómo se podría ampliar esta gradería. Vamos al tema que queremos hablar, el Sapridomo, cómo se vería, cómo serían las ideas. La mía sería más o menos esta. Lógicamente que, como dije antes, he utilizado con Paint, no es tampoco se basa uno en en cuadros que ya ha visto, en fotos ya tomadas del estadio Saprissa, pero más o menos se hace uno una idea de cómo podría verse, cómo sería este proyecto, y aquí una idea final de cómo sería el Sapridomo. Como ya dije, variando la posibilidad de las dimensiones y la idea final de lo que sería este escenario. Este es un video más que todo ilustrativo para que nos hagamos una idea de cómo sería esta posibilidad ya, y de cómo sería tanto fuera de Tibás como dentro de Tibás, lógicamente, dando los puntos de vista y dando mi forma de pensar con respecto a este tema. Espero que este video sea útil para quien lo vea, sea por lo menos nos sirva como con un fin ilustrativo, que si logra llegar a una persona, a solo una, ya voy a estar feliz. Te habló Gerson 74. Buenas noches.